Para oreja. 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 Bienvenidos y bienvenidas. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidos y bienvenidas. Para oreja. Queridas y queridos radioescuchas de la red estatal de Hidalgo Radio, bienvenidas y bienvenidos a IE Contigo, este espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes. Hoy les ofrecemos 2 entrevistas con ponentes que fueron parte de los capacitadores de la segunda semana de Derecho Electoral que impartió la Sala Regional Toluca y el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos con el maestro Rafael Caballero Álvarez con el tema de la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional. Usted comenzaba su exposición hablando de los tipos de sistemas electorales. ¿Cuáles son estos tipos y qué los caracteriza? Bueno, en general las democracias modernas utilizan 2 mecanismos para la asignación de escaños. 2 mecanismos que son los que definen a los sistemas electorales. Uno es el de mayoría y otro es el de representación proporcional. En el caso de mayoría, pues bueno, es con el que mayormente estamos familiarizados la mayoría de los ciudadanos, porque identificamos un candidato, le otorgamos nuestro voto y esperamos que la mayoría lo favorezca también con su voto para que justamente por esa vía obtenga el escaño. En el caso de la representación proporcional, este tiene un mayor grado de complejidad porque implica votar por una lista de candidatos, no por un candidato en específico, una lista de candidatos que es propuesta por los partidos políticos y en ese sentido pues pareciera que los ciudadanos votan por los partidos políticos más que por un candidato en específico. ¿En qué tipo de sistema encajaría el sistema electoral mexicano y cuáles son las ventajas del sistema que tenemos? Pues el sistema electoral mexicano es un sistema mixto en la medida en que busca recoger las principales virtudes de los sistemas mayoritarios y las de los sistemas de representación proporcional. Los sistemas de representación proporcional fueron diseñados, si se me permite expresarlo así, para establecer contrapesos respecto a los partidos que suelen tener una mayor fuerza electoral. Me explico, en aquellos distritos que se ganan por mayoría relativa, puede ser que un partido en específico tenga una amplia fuerza electoral y que sus candidatos siempre ganen esos distritos uninominales. Sin embargo, pareciera ser que todos los votos de los candidatos perdedores, si se puede expresar así, todos los votos que no obtuvieron, todos los candidatos que no obtuvieron un escaño, mediante el sistema de representación proporcional, esos votos buscan pues justamente reflejar el nivel de votación obtenido por cada uno de los partidos políticos. Justamente por eso se designa como proporcional, porque la idea es que la representación en los órganos legislativos vaya en proporción a la votación obtenida por cada uno de los partidos. Es decir, en los sistemas mayoritarios, pues solamente pareciera que cuentan los partidos del candidato ganador. En los sistemas representativos no solamente cuentan los del candidato ganador, sino también los de los demás partidos que no se hubieran hecho de ese escaño en particular. ¿Significa entonces que la representación proporcional favorece la representación, vaya la redundancia, de las minorías que no tuvieron una votación elevada, pero que aún así puedan llegar las personas que contendieron pues a los cargos de elección popular? Exactamente, esa es la idea. La representación proporcional, en la medida en que refleja de manera más fiel la votación obtenida por cada uno de los partidos políticos, incluso estos que pueden tener una minoría muy baja respecto a los que ganan, por ejemplo, todos los distritos electorales. La idea es que la representación proporcional abra la puerta para que en los órganos legislativos estos partidos minoritarios pues tengan una representación, y también de alguna forma abre la puerta a las minorías sociales, porque puede ser que la base de un partido político en específico pues sea justamente algún sector de la población. Pensemos en la comunidad indígena, en las personas con discapacidad, etcétera. Entonces la representación proporcional pues busca pues compensar por un lado los sistemas mayoritarios que favorecen a los partidos de una
amplia base electoral y por otro lado pues abre la puerta a estas minorías sociales y a las minorías partidistas. Este 5 de junio las y los hidalguenses vamos a votar para elegir gobernadora o gobernador, integrantes de los ayuntamientos y también diputados y diputadas locales. En el caso de los diputados y diputadas, bueno, aquí se incluye a los de mayoría relativa y representación proporcional. A grandes rasgos, ¿cómo se calcula cuántos diputados de representación proporcional se van o cuántas curules se van a distribuir bajo este principio? Bueno, en el caso de Hidalgo, el Congreso se integra por 30 representantes, por 30 legisladores. 18 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa y 12 por el principio de representación proporcional. Insisto, los que se eligen por el principio de mayoría relativa es mucho más sencilla la fórmula para llevarlos a esa representación, porque pues los ciudadanos votan por uno de esos candidatos, el que obtiene más votos gana y bueno, va directo a la representación. Por otro lado, en el caso de la representación proporcional, los ciudadanos votan por los partidos, por la lista de candidatos que proponen los partidos políticos y pues esa lista de candidatos se ve reflejada en la integración de la legislatura mediante la aplicación de una fórmula matemática, de una fórmula de representación proporcional. Esto de suyo hace que resulte más complejo de entender para la ciudadanía en general, porque implica distintas etapas y distintos cálculos. En primer lugar, los partidos políticos deben de cumplir con un porcentaje mínimo de votación, ¿no?, para la elección de partidos de diputados. Quienes garantizan o quienes obtienen ese mínimo de porcentaje tienen la posibilidad de participar en el proceso de asignación por representación proporcional y en distintas etapas se van asignando estos escaños de representación proporcional. La primera, de manera directa, aquellos partidos que hayan alcanzado ese umbral, que en este caso es el 3% de la votación válida. En segundo término, se tienen que descontar los votos utilizados en esa primera asignación y el remanente de votos se recalcula para obtener un cociente electoral, que es un factor de distribución que se utiliza para realizar una segunda etapa de este mecanismo, y una vez que se ha realizado esta segunda etapa de asignación se tienen que restar nuevamente los votos utilizados en ella, y la última etapa consiste en asignar, en su caso, si hubiera todavía diputaciones disponibles, se tienen que asignar los escaños en función de los remanentes de votos que tenga cada uno de los partidos políticos. Entonces es una fórmula un tanto compleja que va paso por paso y que además requiere de etapas intermedias o de procesos intermedios, como el de verificación acerca de los límites de sobre y de subrepresentación, porque precisamente en la idea de que la representación en los órganos legislativos sea proporcional respecto a los votos emitidos a favor de un partido político, se tiene que cuidar justamente esa proporcionalidad. Entonces, a lo largo de la asignación o del mecanismo de asignación, se tienen que realizar ejercicios para verificar que ningún partido sobrepase esos límites de sobrerepresentación y que tampoco quede subrepresentado respecto a la votación que hubiese obtenido. Finalmente, maestro Rafael, usted concluía su exposición de hoy hablando de la democracia sustantiva. ¿Qué es la democracia sustantiva y qué avances y también qué retos tenemos las mexicanas y los mexicanos para llegar a ella? Pues bueno, tuve una participación que me comentaba una persona, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, que quizás haya distintas democracias, ¿no?, porque hay democracia representativa, participativa, deliberativa, etcétera, pero esto lo considero más como categorías conceptuales. Y bueno, en esos términos de categorías conceptuales, pues a mí me parece que una democracia sustantiva es aquella que recoge justamente los mejores elementos o las virtudes de estos otros modelos de democracia. Es decir, una democracia sustantiva me parece que es aquella que cuenta con una sociedad participativa, ¿no? Es aquella que cuenta con un sistema electoral eficiente, pulcro y demás. Es un sistema electoral que cuenta con una sociedad educada en términos de cultura cívica, por ejemplo. Entonces, me parece que esa democracia sustantiva tiene que ver más bien con rescatar los principales elementos de esas distintas formas de entender la democracia, y
que, bueno, pues hemos avanzado mucho los mexicanos, los hidalguenses, en general la sociedad mexicana, al respecto, pero que todavía estamos un poco retirados, un tanto retirados de lograr una democracia integral, una democracia sustantiva integral, pues que satisfaga todas las expectativas y necesidades políticas y sociales de los ciudadanos, ¿no? Creo que nuestro sistema electoral funciona eficientemente, pero sigue habiendo mucha desigualdad social, lo que refleja un déficit, por ejemplo, de democracia social. Hay una mayor competencia política. Los partidos políticos, justamente mediante los mecanismos de RP, por ejemplo, tienen posibilidades de acceder a los órganos de representación. Se ha avanzado en las candidaturas independientes. En fin, hemos visto avances importantes que favorecen justamente la edificación de esa democracia sustantiva, pero que, sin afán de ser pesimista, pues creo que todavía estamos un tanto distantes de ella, ¿no? Gracias, maestro. Con esta reflexión que invita a que cada ciudadano se involucre más en la toma de decisiones y el debate de los asuntos públicos de diversas maneras, ya sea como votante o como contendiente, como funcionario de casilla, etcétera. Nos despedimos, agradecemos esta entrevista. ¿Desea usted agregar algo? No, pues muchas gracias, muy agradecido por la entrevista, por la experiencia de haber compartido aquí el tema de representación proporcional, no solamente con personal del instituto, sino con representantes de partidos políticos y demás. Justamente creo que ese es un reflejo pues muy positivo de que hay gente que sí está interesada en participar, ¿no? Los militantes, los simpatizantes, y creo que pues cada vez más hay una ciudadanía más interesada en la política, y entonces, bueno, pues yo con todo gusto y muy agradecido por la invitación, tanto por la entrevista como por la oportunidad de dejarme dar ese curso. Una ciudadanía informada e involucrada. Con ustedes, el maestro Rafael Caballero Álvarez, y así despedimos este segmento de IE Contigo. Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. Comunícate por teléfono al 7110848, 7111069 y al 01800 552 3333. En Facebook y Twitter somos IE Contigo. Síguenos. Nuestra segunda entrevista es con el licenciado Darío Alberto Mora Jurado, hablando acerca del sistema de nulidades. Él comienza charlando acerca de la jerarquía normativa y cómo se vincula con el derecho de acción. Bueno, la interpretación por parte de los tribunales electorales y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que nos dice a partir de la reforma constitucional al primero de la Constitución, en donde se habla de la nueva protección a los derechos humanos, ahí en ese artículo primero constitucional se nos dice que ahora tenemos que revisar lo que dice tanto la Constitución como los tratados internacionales para hacer una protección efectiva de estos derechos humanos, y en la materia electoral, bueno, se encuentran los derechos político-electorales que hay que proteger. Entonces, atendiendo siempre necesariamente a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, bueno, el derecho de acción que tienen las ciudadanas y los ciudadanos o los candidatos, agrupaciones políticas, quiere decir que en un momento dado, si la propia legislación, por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo, si la propia legislación, hay algún precepto en la legislación que se estime inconstitucional, pues pueden acudir ya sea en un momento dado los partidos políticos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en un momento dado los candidatos también, los ciudadanos o los partidos políticos al Tribunal Electoral, y hacerle valer esa inconstitucionalidad de alguna norma legal aquí en el estado de Hidalgo, con el objeto de que el tribunal proteja ese derecho político electoral del ciudadano, porque bueno, la norma electoral en el estado de alguna forma no protege ese derecho político electoral, y entonces tiene que recurrir a una protección constitucional o a una protección de los tratados internacionales el ciudadano o la ciudadana para que se le proteja su derecho. También hablaba usted de los medios de impugnación. ¿Qué son y cuáles serían algunos de sus tipos? Bueno, en materia electoral es muy distinta a las demás materias, porque en México tenemos un tratamiento muy especial para la materia electoral que es distinto a las demás materias.
Por ejemplo, el último tribunal constitucional que tenemos para resolver algún conflicto sobre cualquier materia, ya sea penal, constitucional, laboral, etcétera, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional de última instancia. Pero tratándose de la materia electoral, tanto la Suprema Corte tiene competencia en algunos casos, como el Tribunal Electoral tiene competencia ya durante el proceso electoral. Y bueno, como es el Tribunal Electoral también un tribunal constitucional de última instancia, pues para la materia electoral hay una legislación especial y unos medios de impugnación especiales. Por ejemplo, un medio de impugnación puede ser el juicio de inconformidad, que una vez que se celebra la elección, se pueden impugnar la votación recibida en una o varias casillas, en un distrito, en un municipio o en una elección de gobernador, o también se puede impugnar vía juicio de inconformidad la nulidad de toda la elección. Este juicio de inconformidad, antes se nos hablaba nada más de que eran los partidos políticos conforme a la ley los que podían impugnar, pero actualmente hay una jurisprudencia de la Sala Superior donde dice que también ya directamente los candidatos en las elecciones pueden impugnar la votación recibida en una casilla o una elección. Otro medio de impugnación muy importante que tenemos también es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Este es el medio de impugnación idóneo para que las ciudadanas o los ciudadanos, o en su caso candidatas y candidatos, vayan a hacer valer al tribunal la vulneración de un derecho político-electoral que les está afectando, como podría ser el derecho a votar o el derecho a ser votados. Por eso es muy importante que ciudadanas y ciudadanos, ya sea en su calidad individual como votantes o tal vez como contendientes, conozcan esta jerarquía normativa y también estos medios de impugnación para que en dado caso que sientan o consideren que algún derecho político electoral les ha sido vulnerado, pues sepan a qué instancia recurrir y de qué manera para defender sus derechos. ¿Es directamente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se llega para hacer valer estos derechos a través de un medio de impugnación, o cuál sería la primera instancia antes de llegar a ustedes? Bueno, son varias instancias. Cuando, por ejemplo, el ciudadano lo que está impugnando es la vulneración a un derecho político electoral dentro de su partido político, es decir, el ciudadano o la ciudadana como militante está impugnando algún acto o resolución que se dio dentro de su partido político, entonces primero tiene que agotar las instancias que hay dentro de su partido político y posteriormente acudir al Tribunal Electoral de aquí del Estado de Hidalgo, y si no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, entonces sí recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en unos casos puede ser la Sala Superior o en otros casos puede ser la Sala Regional respectiva. Si no es dentro de como militante, sino como ciudadana o ciudadano porque se le está vulnerando algún derecho político electoral, entonces sí tiene que recurrir en algunos casos directamente al Tribunal Electoral de Hidalgo y en otros casos al federal. Y si no, por ejemplo, si no le diera tiempo a la ciudadana o al ciudadano de agotar las dos instancias porque necesita una resolución ya rápida, entonces puede saltarse la instancia de la entidad federativa y recurrir directamente a la instancia federal, señalándole a la instancia federal pues que urge una resolución y no le da tiempo de agotar ambas instancias. ¿Cuáles serían algunas de las características del sistema de nulidades, licenciado? Bueno, en el sistema de nulidades, el sistema de nulidad nos habla de cómo anular la votación recibida en una casilla o cómo se puede también impugnar toda una elección. Hay diferentes causales de nulidad para anular la votación recibida en una casilla. La legislación de Hidalgo y la legislación federal nos hablan de 11 causales de nulidad para anular la votación en una casilla. Pero hay que recordar que si un partido político impugna la votación recibida en una o varias casillas, pues de tener razón, y ya sea que el Tribunal Electoral del Estado o el Tribunal Federal anule la votación en esa casilla, es muy importante señalarlo, se anulan todos los votos de esa casilla, también los votos que obtuvo ese partido político que está anulando la votación recibida en esa casilla. Es muy importante esto. También es muy importante tener en cuenta que también ahora, como ya lo señalamos, los candidatos pueden impugnar la votación recibida en una casilla. El sistema de nulidades también nos habla de nulidad de votación de la nulidad de una elección.
No solamente la votación reside en una casilla, sino también se puede anular una elección por diversos supuestos que marca la ley. Por lo general, la legislación federal y las estatales marcan de que no se instala el 20% de las casillas en una elección, o se anule el 20% de las casillas en una elección. Algunas entidades federativas como Hidalgo no hablan del 20% de las casillas, sino del 20% de las secciones. Otro supuesto puede ser que alguno de los candidatos ganadores resulte inelegible. Eso también podría provocar que se anule una elección. Hablaba usted de la diferencia entre invalidez y nulidad. Así es. ¿Cuál es? Eso es muy importante porque todas las legislaciones, la federal y en las entidades federativas, nos hablan de diversas causales de nulidad de elección. Por ejemplo, que se anula el 20% de las casillas es una nulidad de elección. Pero también ha tomado este criterio el tribunal pensando en que, bueno, si hay diferentes irregularidades en un proceso electoral, pero no encuadran en ninguna causal de nulidad que está en la ley, no por eso, dice el tribunal, vamos a permitir que en un proceso electoral, por ejemplo, si hay diversas irregularidades en la preparación de la elección, pero no hay una causal de nulidad que hable que se anula la elección por irregularidades en la preparación de la elección, dice el tribunal, no por eso se va a permitir que se cometan diversas irregularidades en esa etapa y no se anula la elección. Entonces crea un nuevo criterio la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde dice, bueno, si no se encuadra en ninguna causal de nulidad, lo que procede es declarar la invalidez de la elección, y no porque se actualice una causal de nulidad, sino vamos a declarar la invalidez de la elección porque se vulneran diversos principios que están en la Constitución, que se deben de cumplir en un proceso electoral, se vulneran de forma grave y determinante, y por lo tanto hay que declarar la invalidez de la elección. No podemos declarar la nulidad porque no hay una causal de nulidad específica, pero sí se vulneran principios constitucionales de una forma grave y determinante. ¿Cuáles serían algunas de las causales de nulidad más comunes? Bueno, tenemos las de votación recibida en casilla, las que ya señalé de nulidad de elección del 20% que no se instalen, el 20% de causales de nulidad de votación recibida en casilla, o cuando el candidato ganador resulta inelegible. Esas eran las que estaban en la ley, pero con la reforma constitucional de 2014 se incorporaron otras 3 nuevas causales de nulidad, y ya son a nivel constitucional, ya no están en la ley. Estas 3 nuevas causales están en la Constitución, son muy importantes y aplican para las elecciones federales y también aplican para las elecciones en las entidades federativas, como lo es aquí el Estado de Hidalgo. Esas 3 nuevas causales de nulidad es que se rebase el 5% de los topes de gastos de campaña, que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley, o que se utilicen recursos públicos o de procedencia ilícita durante las campañas electorales. Gracias, licenciado. Para concluir, el comentario de los criterios que toma en cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de emitir sus resoluciones sobre un asunto impugnado. Bueno, el Tribunal Electoral siempre, desde su existencia, toda su existencia, ha emitido diversas jurisprudencias donde, bueno, muchas veces la jurisprudencia lo que hace es ir más allá de la ley, porque la ley no alcanza para resolver un caso, o muchas veces la ley tiene lagunas. Entonces llega el caso concreto y la ley no dice nada sobre resolver ese caso concreto. Entonces la ley el Tribunal Electoral, vía su jurisprudencia, va emitiendo nuevos criterios que van un poco más allá de la ley o interpretan la ley para que haya certeza en los actores políticos de cómo debe aplicarse la legislación en un proceso electoral. Afortunadamente, esa jurisprudencia que va emitiendo el Tribunal Electoral, posteriormente los legisladores federales y los legisladores en las entidades federativas, para cubrir esas lagunas, esa jurisprudencia en la mayoría de los casos la incorporan a la legislación estatal o la legislación federal, y en vez de ser jurisprudencia ya queda incorporado en la ley, y muchas veces también queda incorporado en la Constitución, como este tema tan importante que hemos visto de la equidad, ahora paridad de género. A través de diversos criterios del tribunal se ha incorporado este principio tan importante en la Constitución, y bueno, también lo tenemos en los tratados internacionales, y por lo tanto es obligatorio para todos. Gracias, licenciado. Finalizando, ¿algo que desee agregar?
Pues nada más quiero decirle pues, a la ciudadanía que es muy importante que acuda a votar el día de la jornada electoral para todas sus elecciones, pues porque tenemos una estadística muy lamentable que nos dice que desde 1990 que se creó el IFE, pues está la estadística hasta este año 2016, donde la ciudadanía acude a votar en un 50%. Es decir, de los que están en la lista nominal, solamente votan un 50%. Entonces aquí es un llamado a la ciudadanía de que si tienen su credencial de elector con fotografía, como así lo es, y se aparece en la lista nominal, pues sí sería muy importante que manifiesten la voluntad, que manifiesten su soberanía y el día de la jornada electoral acuda a votar, porque está todo el diseño electoral para que el ciudadano pueda votar el día de la jornada electoral. Es domingo, la casilla está muy cerca de su domicilio y sí es muy importante que ejerza ese derecho a votar que tenemos pues todas las ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Muchas gracias. Eso es todo por hoy aquí en IE Contigo. Yo soy Alejandra Gutiérrez y me despido agradeciendo a todas y todos quienes hacen posible este programa, a la Comisión Permanente y a la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa y a la Red Estatal de Hidalgo Radio. Escúchenos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.